Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y es para mí de verdad un placer darles la bienvenida a esta nueva edición de The Source TV, Conversatorios de Red Hat. Y el tema que nos reúne hoy, además de ser realmente interesante, nos va a permitir conocer el proceso de transformación digital a nivel técnico y en la cultura que ha tenido el Banco Galicia, uno de los bancos líderes en Argentina, que hoy además presta sus servicios a través de una plataforma omnicanal, unificada y nativa de la nube. ¿Qué desafíos encontró el banco? ¿Qué es y por qué eligieron inteligencia artificial para esta solución? Y para hablar de este tema, tengo el honor y el gusto de contar con la presencia de Victoria Martínez, gerente de Desarrollo de Negocios e Inteligencia Artificial de Red Hat. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bienvenida. Y por supuesto, contamos con el honor y el gusto de platicar con Matías Loruso. Él es arquitecto de soluciones de Banco Galicia en Argentina. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo esta oportunidad para platicar en The Source TV. Y Matías, quisiera comenzar preguntándote, si te parece bien, por favor, señor. ¿Cómo fue el proceso? Platícanos un poquito, es como la pregunta obligada. ¿Cuál fue el proceso de transformación digital del Banco Galicia en sus más de 115 años de vida? Además, me encanta la fotografía en el tiempo que podemos tomar de toda la operación que han tenido a lo largo de su historia y cómo se ha presentado o insertado el proceso de transformación digital en la historia del banco, señor. A ver, el proceso de transformación digital en el banco fue una consecuencia constante de la demanda que tuvimos de nuestros clientes, ¿no? Fuimos acompañando ese proceso debido a que los clientes cada vez nos exigían más y más, y la verdad es que también los servicios se transformaron. Hoy cuando pensamos en un producto nuevo en un banco, estamos pensando en un producto digital, adentro online banking, y la verdad es que antes, por ejemplo, teníamos servicios que eran enviábamos las tarjetas de crédito a través de sistemas físicos. Entonces todo la verdad que nos fue llevando, y la transformación digital fue el camino. Así que por eso empezamos a transitar ese camino, y la inteligencia artificial puntualmente es un paso más allá, que es el camino que recorrimos con la consultora de Red Hat en un caso de uso que estuvo asociado a la carga de estatutos, que son el documento inicial con el cual una empresa se da de alta. Ah, qué maravilla. Déjame preguntarte, ahorita comentaste justamente, Matías, sobre inteligencia artificial. Victoria, la pregunta obligadísima para poder comenzar con esta conversación. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, de machine learning? ¿Y cómo pueden, además, en este caso, qué interesante, ayudar a un banco? Cuando hablamos de inteligencia artificial, empezamos a relacionarlo con el actuar como los humanos. Por supuesto que si esto lo llevamos al mundo de las máquinas, lo que buscamos es que las máquinas puedan tener este funcionamiento cognitivo, que puedan percibir, que puedan razonar, aprender, interactuar, tal cual lo hacemos los humanos. Si empezamos a representar esto en capacidades, y cómo podríamos decir qué es ese actuar humano, hablamos de procesamiento del lenguaje natural, que significa que yo pueda entender el contenido de lo que pueda estar escuchando desde algo auditivo, de lo que pueda estar leyendo, pero que pueda entender ese concepto, ese contenido. Que además después tenga la capacidad de poder almacenarlo, representar ese conocimiento, empezar a automatizar el razonamiento y trabajar con todo este el aprendizaje automático. Todo esto lo englobamos como esa inteligencia artificial. Y después aparecen técnicas que están dentro de este gran paraguas de la inteligencia artificial, que es como machine learning, deep learning, que nos ayudan a que los algoritmos, que son diferentes tipos de algoritmos, que no importa ahora cuál es cuál, pero enseñarles a hacer un algo sin estar programándolo específicamente. Y hoy los bancos lo pueden usar de diversas maneras. Ya lo vienen usando en todo lo que son las técnicas de lavado, de detección de lavado de lavado de dinero, en todo lo que tiene que ver con el Know Your Customer, y ahora empezar a trabajarlo también en lo que es la automatización de procesos, en esto que llamamos de digitalización inteligente, que termina siendo esta digitalización que ya veníamos practicando hace muchísimo tiempo, pero lo empezamos a trabajar con estos conceptos de inteligencia, que es que se pueda empezar a detectar, como decía antes Matías, en un estatuto, de qué habla el estatuto, entender el concepto que hay atrás.
Qué maravilla. En este caso, Matías, déjame justo entonces regresarte la pregunta con el tema. Para Banco Galicia, ¿cuál fue el primer paso en términos de inteligencia artificial aplicada en las operaciones de ustedes? Nosotros arrancamos con el caso de uso de estatutos, como recién decía Victoria, y la verdad es que el estatuto era... Antes teníamos un equipo de operaciones que cuando llegaba el documento tenía que leerlo entero y tenía que ir poniendo el campo por campo al sistema, porque la verdad es que no tenían una estructura fija esos archivos. Y lo que empezamos a pergeñar es qué pasaría si empezamos a automatizar ese circuito, y la verdad que la inteligencia artificial de la mano de Red Hat fue la respuesta, porque ellos nos ayudaron a implementar una arquitectura que lo que resolvía era leer ese documento, como decía Victoria, de forma humana, interpretar esos campos, como hacían las personas de operaciones, y llevar esos campos hacia el otro sistema, siempre y cuando tenían una pequeña validación humana del equipo de operaciones, porque es algo muy riesgoso, es el alta de una empresa y los datos tienen que ser fidedignos y alguien tiene que responder si esos datos no estuvieron bien o no. Pero la verdad es que con la inteligencia artificial lo que logramos es reducir los tiempos y ganar mucha eficiencia en ese proceso, y de hecho cada vez lo fuimos evolucionando más y fue dimensionado parte por parte, ¿no? Primero una parte, después otra parte, hasta que logramos completar el proceso punta a punta de un estatuto. Fue un proceso que en un principio la verdad es que no se pensaba que se iba a poder lograr, pero como fuimos de a poco, demostramos en esos pasos que sí era posible, y la verdad que al final lo pudimos completar. A Red Hat siempre le ha gustado, y esto es algo que les escuché y me fascinó, derribar mitos. Y cuando hablamos de código abierto, sabemos que hay muchos mitos alrededor y no puedo ubicar un ejemplo más enriquecido y más interesante para hablar de código abierto, de inteligencia artificial y de banca. Victoria y después Matías, por favor, ¿cuál es la importancia del código abierto en este tipo de tecnologías? Gracias, Emilio. El código abierto me da una gran ventaja que tiene que ver con la velocidad de innovación, que porque el hecho de estar las comunidades atrás y las comunidades al estar integradas por diversos perfiles y esa diversidad que está al alcance distribuida en diferentes lugares también del mundo, hacen que eso tenga una continuidad y una velocidad que no pueda ser alcanzada cuando hablamos de otros componentes propietarios. Entonces, la palabra innovación está relacionada con todo lo que tiene que ver con el código abierto. Y hay pilares fundamentales que hacen a esta innovación y a lo que es el código abierto, que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura. La cultura open source trabaja con la libertad, trabaja con la colaboración y trabaja con esta forma de co-creación también, que es un punto clave. Y si a esto lo llevamos de la mano con la metodología, conociendo, por supuesto, a dónde queremos llegar y a dónde queremos llegar también, dónde queremos llevarlo con la tecnología, empezamos a conectar todos estos puntos y hacemos que estos valores realmente tengan un diferencial. No tan solo en cómo conectamos la tecnología y que del hecho de ser abierta, que es auditable, la transparencia y todo esto que trae el código abierto per se, y buscamos que esta libertad llevada también al mundo de los datos nos permita construir este tipo de arquitecturas abiertas que trascienden una marca. Entonces, eso realmente se construye como un activo del banco. Y ese es un gran diferencial en lo que hace a las tecnologías y al código abierto. Gracias, Victoria. Matías, me interesa muchísimo conocer tu opinión en este mismo sentido, la importancia del código abierto en este tipo de operaciones y tecnologías. A ver, yo opino igual que Victoria en el sentido de que el código abierto da mucha libertad. Hoy cualquier persona con una máquina puede hacer diversos experimentos que antes no se podía, y a la vez también es muy colaborativo todo ese código porque más personas van incluyendo parte de su conocimiento, con lo cual van creando algo cada vez más grande, ¿no? Y la verdad es que el código abierto también da la libertad a las empresas a no tener una caja negra, sino entender qué hay adentro. Entonces, es sumamente flexible poder hacer un cambio y no atarse con una tecnología. De hecho, hay muchas empresas que adoptaron el código abierto como parte de sus estándares y ya lo ofrecen. Entonces, de esa forma uno se puede integrar y no tiene que recodificar en diferentes tecnologías.
y cada lenguaje de código abierto tiene sus particularidades, sus ventajas y sus funcionalidades, con lo cual hay un montón de opciones y un abanico muy importante, y también hay toda una cultura en el que nos permite buscar información sobre código abierto y encontrar respuestas, ¿no? Así que eso para mí es el gran diferencial que tiene el código abierto. ¿Cómo se está diferenciando el Banco Galicia precisamente con respecto a su competencia cuando implementan este tipo de innovaciones? Desde tu perspectiva, ¿qué significa esto? ¿Cómo se traduce en un beneficio a sus clientes, señor? El beneficio para mí se basa en 3 pilares, que es la experiencia, la eficiencia y el crecimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, que trabajamos con Red Hat, era apuntando 100% a la eficiencia, y la verdad es que el cliente lo recibe del otro lado con la hiperpersonalización. Cuando vos entendés qué está buscando, cuándo lo está buscando, y le das la información pertinente en ese momento. El cliente no ve todo el proceso de inteligencia artificial de punta a punta, porque esa es la solución técnica dentro del banco y en colaboración con diferentes proveedores que te dan también una visión. Por ejemplo, en el caso de Red Hat te da la visión de otras industrias, cómo llegaron ese camino. Entonces, es como que uno no transita el camino solo. Pero a la pregunta puntual, el cliente, la verdad es que recibe eso siempre en mejoras que tienen que ver o con la eficiencia o con el crecimiento, que en realidad el crecimiento del cliente está muy asociado a lo que él busca, o sea, darle un préstamo, por ejemplo, cuando lo necesita exactamente, y no estar mandándole comunicaciones una tras otra que no tienen ningún tipo de efectividad. Gracias, Matías. Lo que me lleva, Victoria, un poco a la pregunta de esta alta disponibilidad de servicios y esta alta maleabilidad en la que pueden tener estos mismos. Me hace preguntarme cómo se relaciona todo esto con la nube híbrida, en dónde participa o cómo participa la nube híbrida en todos estos proyectos. En este tipo de proyectos es muy importante tener velocidad y flexibilidad para adaptarme. La nube híbrida justamente me da esa capa de abstracción que yo necesito para poder desentenderme de la localización de dónde está la nube y de quién es el propietario de la nube. Entonces, este nivel de abstracción que me permite tener una gestión, una única gestión, independientemente que tenga una nube privada, una nube pública, 5 nubes públicas diferentes, o que durante el transcurso del tiempo quiera ir cambiándolo. Que eso es el corazón de lo que hablamos anteriormente respecto a esa libertad de elección. Uno es muy importante cuando está en este tipo de proyectos donde la tecnología va tan rápido, poder tener las herramientas y la tecnología que me permita adaptarme a estos cambios. Entonces, por eso la nube híbrida termina siendo un factor clave para después la escalabilidad y el crecimiento de este tipo de proyectos. ¿Cómo sigue o cómo continúa este proceso dentro del Banco Galicia? ¿Cuáles son, en este caso, los siguientes pasos para ustedes, señor? Los siguientes pasos es, por un lado, evolucionar aún más esta tecnología y llevarla a otros procesos. Primero, los procesos que se parezcan bastante, por ejemplo, en el caso de estatutos, llevarlo a otros documentos digitales como son oficios y balances, que la verdad es a readaptar ese caso de uso a diferentes soluciones, pero con un camino transitado y ya bastante maduro. Pero por el otro lado también es ir incorporando otros tipos de tecnologías que hagan que nosotros podamos interpretar aún más el lenguaje natural. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reconocimientos de audios o con reconocimientos de imágenes. La verdad es que la tecnología se está acercando mucho más a las personas, y es la tecnología la que se está adaptando a este nuevo paradigma del lenguaje natural. Entonces, para ese lado es a donde estamos apuntando los cañones. Híjole, pues la verdad es que qué buena puntería y qué increíble esta oportunidad de conversar a través de Source TV con ustedes y conocer este tipo de proyectos. Victoria, quisiera preguntarte, además para cerrar esta participación, ¿qué le sugerirías tú a otras entidades financieras que estén evaluando iniciar o retomar el proyecto o el camino de la digitalización inteligente si integran inteligencia artificial? ¿Cuál sería tu sugerencia, Victoria? Primero que nada, comenzar, dejar de esperar. A veces hay algo mucho en la industria de ver qué hace mi competencia para poder luego dar el siguiente paso. Entonces, si en mi competencia le fue bien, digo, ok, puedo animarme a. Hoy la tecnología va muy rápido, pero hay otro factor muy importante, que la velocidad es clave.
Hay una nueva generación, que todo esto que hablábamos en su momento de la gamificación, y es una nueva generación que se genera, que se vincula de una manera diferente con la tecnología, con los procesos. Entonces yo, para captar ese nivel de atención de mi cliente, necesito poder enamorarlo. Para poder enamorarlo necesito poder conocerlo, y para poder conocerlo tengo todas estas herramientas de inteligencia artificial que me permiten entender esos comportamientos y empezar a ofrecer servicios a medida. Hoy se está hablando también muchísimo de todo lo que es las finanzas descentralizadas. Entonces, hay muchísima competencia, las fintech, bancos digitales, los tradicionales, y hay mercado para todos, pero es muy importante que entendamos que la cultura de cómo lo llevemos, la tecnología, cómo la elijamos, pero principalmente dar ese paso. Y la cultura open es la que me permite también poder tener este espacio de innovación sin límites. Y lo que necesitamos es romper el miedo de dar ese paso y comenzar. Y yo estoy seguro que a través de los ejercicios que estamos realizando en The Source TV, de acercar este tipo de conversaciones y de casos de éxito como el de Banco Galicia, estoy seguro que vamos a ayudar a ese objetivo que comentas, Victoria. Pues ya lo escucharon ustedes, son las voces y la experiencia de Matías Loruso, arquitecto de soluciones de Banco Galicia en Argentina, y de Victoria Martínez, gerente de desarrollo de negocios e inteligencia artificial en Red Hat. A los dos les agradezco infinitamente esta oportunidad de haber conversado y charlado acerca del caso de éxito, y a ustedes la oportunidad de nuestra audiencia de conocer y acompañarnos a través de estos ejercicios. Gracias por visitarnos. Nos vemos, por supuesto, en la siguiente edición de The Source TV. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, hashtag super ultra fan del código abierto. Gracias por esta oportunidad de conversar. Nos vemos en la siguiente.